¿Ya? Pues, hola, buenas tardes. Me llamo Adolfo, como muchos saben aquí. Y hoy voy a dar una charla sobre licencias open source y free software, que es básicamente para compartir código. Más adelante se verán. Y bueno, hay que tener Twitter y página web. Entonces, en un primer momento, nos tenemos que preguntar qué es una licencia. Y esto es una definición de la Wikipedia según el derecho, que es un contrato, bueno, lo que pone ahí, un coñazo. Básicamente es que tienes el derecho de distribuir, modificar y copiar tu trabajo y hacer que otros puedan hacerlo, dependiendo de cómo definas esa licencia. No todas las compañías permiten modificar su software, no todas las compañías permiten usar su software para ciertas cosas, y el mejor ejemplo es este de aquí, iTunes. En los términos de licencia de iTunes, por ejemplo, pone que con su software pues no puedes fabricar bombas nucleares, pero nadie te impide hacerlo si no se enteran. Pero no puedes, técnicamente no puedes. Entonces, ¿por qué es importante licenciar tu producto? Bueno, pues en una licencia tú puedes especificar los términos con los que quieres que se use el programa. Como puede ser, quiero que mi programa solamente se use para hacer mayonesa y ya está, y no se puede dar otro uso. Defines una propiedad intelectual, es decir, que mantienes tu derecho sobre el propio producto, es decir, el autor, la autoría del programa. Defiende la manera con la que quieres compartir, es decir, si quieres que se comparta, no sé, descarga directa, que solamente se pueda compartir en un dispositivo físico, que sea por internet, diferentes medios de compartir. Y también defiendes qué contenido se distribuya de la misma manera, aún siendo modificado. Obviamente también puedes decir que el contenido se puede modificar, pero todo eso se tiene que estar especificado en la licencia de uso, si no, no vale. Es un pequeño detalle. Entonces, bueno, ¿cómo hemos llegado a tener que licenciar nuestro producto? Bueno, en los años 80, este señor de aquí, Richard Stallman, inició el proyecto GNU porque se mosqueó, porque no pudo modificar el driver de una impresora, para añadir que cuando no tuviese papel avisase. Y entonces comenzó por su cuenta a desarrollar un sistema operativo. ¿Qué pasó? Que ese sistema operativo no tenía licencia que a él le viniese bien en ese momento y tuvo que escribir una. Y en un primer momento la licencia estaba repartida. Una licencia tenía el compilador de C, otra licencia tenía el sistema GNU, otra licencia era para otra cosa, y así estaban implementadas. Y entonces decidió escribir la licencia GPL. De la licencia GPL sacamos estos términos. Bueno, más que términos son los principios en los que se basa toda la ideología de la licencia GPL y de la Free Software Foundation. La primera, la libertad de uso, pues usa el programa para cualquier cosa, sea lo que sea, no tiene ningún límite. El segundo es que puedes estudiar su código fuente, cómo está hecho, cómo han implementado ciertas características o ciertos algoritmos, da igual. Y aún así los puedes usar con la misma limitación, porque todos los principios se complementan con los anteriores. Tiene la libertad de distribución con otros. ¿Esto qué significa? Que puedes distribuir tu software como quieras. Puedes distribuirlo en CD y cobrar por distribuirlo en CD, o puedes distribuirlo por la red y que sea completamente gratis. Y puedes modificarlo y, por tanto, distribuir las versiones modificadas. ¿Esto qué es? Pues que si modificas el compilador de C para que coja Java, lo puedes distribuir siempre que respete los tres principios anteriores. Y el cuarto, para que otro, si quiere, lo pueda modificar y distribuir. Entonces, la licencia GPL, como he dicho, se basa en estos tres principios. Y la licencia GPL, a lo largo desde el 89 hasta el 2007, ha tenido tres versiones. La primera, bueno, perdón. Sí, vale, bueno, lo mismo que he dicho antes. Entonces, la GPL versión 1 se publicó en febrero del 89, impidió que los archivos se distribuyesen únicamente en su forma binaria, es decir, el ejecutable para cualquier sistema operativo. Y todo el software que se combinaba con este software que está licenciado bajo GPL1 se tenía que distribuir en los mismos términos de distribución, es decir, no podía relicenciarlo a otra licencia que existiese en ese momento. Y esto fue un problema porque no todo el mundo quería usar GPL y no todo el mundo pues quería obviamente usar los términos de esa licencia porque no a todos le parecen adecuados. Y entonces, en posteriores años, se escribió la GPL2, que se sacó en junio del 91. Se mantienen los principios de la primera, pero además añade
que un punto que la cláusula 7 se llama libertad o muerte, es decir, que si no licencias el software que vas a distribuir junto a este programa o el propio software bajo la GPL2, no puedes distribuirlo y pierdes los derechos sobre el software. Es decir, no puedes usarlo, ni puedes estudiarlo, ni nada. Y también el punto 8 añadió una cláusula que es para localización geográfica. Esto significa que hay determinados países en los que no te permitían ejecutar ese programa o estudiarlo, cualquier cosa. Entonces, este punto incluye que tú puedas decir que tu programa no se use en X país para evitar problemas de licencias y que el resto del mundo lo pueda usar. Y bueno, lo mismo, si se modifica y distribuye, se tenía que sacar bajo los mismos términos. Pero esto también tenía un problema, porque la GPL2 permitía modificar el programa y cerrarlo y no ponía ninguna cláusula ante ello. Entonces se sacó la GPL3, que es una pequeña modificación sobre la 2, que se sacó hace, bueno, poco más bien, en 2007, y incluye estos puntos. Rompe la distinción geográfica de la V2, porque da igual en qué país esté ejecutando el programa, lo puedes ejecutar, importando poco lo que digan las leyes. Evita las restricciones de hardware. Esto es un punto importante porque había fabricantes que implementaban en su hardware cosas para que tú no ejecutases tu código propio y de esa manera no podías usar el programa. Entonces, lo que evitaba era eso. Permisos adicionales, que era compatibilidad con licencias. Si tú, por ejemplo, quieres licenciar un programa con otra licencia, si el original está en GPL3, tú puedes hacerlo mientras que la licencia sea igual o más permisiva. Si restringe al usuario, no puedes. Y esto es un problema porque no todas las licencias cumplen esas características, pero la gran mayoría de ellas sí. Entonces, hay muchas licencias que son compatibles con GPL, pero solamente con la tercera. Con las anteriores, no. Y si tienes software licenciado con GPL2 o GPL1, es compatible con GPL3, pero no a la inversa. Es decir, la GPL3 no es compatible con la 2 y la 1. Y no puedes modificar software en GPL2 y licenciarlo bajo GPL3 y que sean compatibles, porque los términos de la licencia lo prohíben. Sí, las versiones de GPL, o sea, si tú tienes un software licenciado en una GPL antigua, puedes migrar a la nueva. Lo que no puedes hacer es que si un programa está en y tú incluyes software en GPL2, redistribuirlo, porque pierdes los derechos. Los términos que lo restringen. Y luego lo de ¿qué pasa? Que los países no quieren cumplir de copyright o no lo especifican en la licencia, simplemente decía que algunos países no permitían hacer ciertas cosas con software y que para que los programadores que quisiesen distribuir ese software no tuviesen problemas legales, restringiesen el uso solamente a ciertos países. Es el único que pone, pero no especifica nada más, en ningún punto. La 3 sí. Bueno, como toda licencia de software se puede ampliar, reducir, se puede modificar y hacer la tuya propia. Y fue el caso de estas dos licencias. La primera es la licencia Fero GPL, que permite la distribución de software libre bajo GPL que se corriese en servidores web. Por ejemplo, si imaginamos que Apache estuviese licenciado bajo GPL, sus derivados se podrían distribuir bajo la GPL, porque es un programa para servicios web. Y luego salió la Lesser GPL, que esa era para enlazar software no libre a software que estuviese licenciado con GPL. Como por ejemplo, se usaba mucho en las bibliotecas, las que eran privadas o software que era bajo otra licencia, pues se podían juntar con programas que estuviesen licenciados bajo GPL. Bueno, aquí lo que os hablaba antes de la compatibilidad. Es un árbol que no va a la inversa, solamente va de arriba a abajo. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, la licencia BSD, que es esta de aquí, que es la de 3 cláusulas, y la BSD de 2, que es la llamada FreeBSD, son compatibles con las ramas de abajo, o sea, con LGP 2.1, a su vez también es compatible con la 3, y también es con 2, que a su vez también es compatible con 3. Pero la 3 no es compatible con ninguna de las anteriores. No se puede ir de abajo hacia arriba, porque está prohibido bajo los términos de cada licencia. Bueno, hoy en día hay muchos proyectos, una cantidad inmensa que usan GPL3. Por ejemplo, el proyecto GNU y GCC, obviamente.
El kernel de Linux está bajo GPL2, Gepard, Teddy, Handbrake también lo están. Doom tiene GPL y código mezclado con BSD, si no recuerdo mal. Y Sucum también es GPL con código BSD. Pero las licencias son totalmente compatibles, si no, no podrían haberlo distribuido de esa manera. Doom es un videojuego que John Carmack sacó el código fuente al público. ScummVM, si no recuerdo mal, es un emulador, ¿no? Eso. Bueno, ¿y qué pasó con el proyecto GNU? Bueno, pues que en los años 80, en los años 90, el proyecto GNU tenía todo escrito, salvo un kernel. Y llegó este tío, Linus Torvalds, que había hecho uno en su casa porque no encontraba un sistema operativo que se adecuase y que fuese barato, porque en aquel entonces las máquinas costaban una pasta, y desarrolló Linux en su casa y lo lanzó al mundo libre para que se modificase, redistribuyese, etcétera. Está bajo GPL2, o sea que cualquiera puede modificar, bajar y redistribuir obligatoriamente. Está puesto en los términos de la licencia. Pero ¿qué pasó? Que el término free software, aparte de contener ciertos matices políticos y filosóficos, no les gustaba del todo. Entonces, junto a otras personas, Linus Torvalds fundó lo que es el término open source, que no se enfoca tanto en la libertad del usuario, sino en las cosas, en las funciones prácticas de liberar el código fuente al mundo, para que pueda ser modificado. Entonces, bajo los términos del open source, llegaron a un acuerdo de los principios, que son estos 10. Y el breve resumen es que el primero dice que se puede distribuir bajo la licencia que tú quieras, en el medio que tú quieras. El segundo es que tienes que proveer el código fuente junto a los binarios de tu propio programa. El tercero es que puedes hacer derivados, o sea, puedes modificarlo y distribuirlo una versión superior, modificada con algoritmos tuyos, con librerías tuyas, da igual, pero puedes hacerlo. La cuarta defiende la autoría del código original, es decir, que si tú modificas un programa, al programador original le tienes que nombrar, porque tienes que mantener su derecho intacto. La quinta es que no puedes discriminar a personas o grupos por usarlo. Por ejemplo, si una empresa de farmacéutica quiere usar tu programa porque hace una cosa que ellos necesitan, tú no puedes restringir el uso a ningún usuario o a compañías o a grupos. Da igual. La sexta es que tu programa se tiene que poder ejecutar tanto en ámbito personal como en ámbito empresarial, como privado, como en cualquier ámbito, pero se puede tener que ejecutar. La séptima es que tienes que poner una licencia que permita que el código se distribuya con esa misma licencia, porque esto permite que se mantengan los principios anteriores activos también. El otro, que no puedes restringir al usuario que cambie la licencia del producto. Si tú tienes un producto en Apache y quieres cambiarlo a la MIT, puedes hacerlo. La licencia no te puede restringir el cambio de licencia en ningún momento. La novena es un punto que es un poco ambiguo, pero significa que si tu programa lo distribuyes con otro software, por ejemplo el Office con LibreOffice, licencia no puede decir que el otro programa tiene que estar liberado bajo una licencia open source. O sea, no puedes prohibirle al usuario que distribuya el software como él quiera, porque va en contra de los principios anteriores. Y el décimo, no sé exactamente muy bien qué significa, pero vaya, importante. Además, incluido hace poco y todas las licencias tienen 10 puntos. Que sea open source, ojo, no es lo mismo que free software. Si os metéis en la página de la Open Source Initiative, veréis que en las licencias open source, entre ellas figuran las GPL. Y a eso Stallman le hace llorar, pero no recomiendo que la definéis así, porque no está bien. O sea, GPL es free software y esto es open source, son cosas diferentes. Es más o menos lo que pasaba cuando salió el blog X, que OpenOffice podía leerlo. Sin embargo, el código no puede leerlo. No, eso es cosa de Microsoft. O sea, el formato DT se liberó al público con OpenOffice, después lo adaptó LibreOffice, pero el formato DT lo tiene que implementar la empresa, porque el formato DT o algo, es un estándar que se lanzó para hacer documentos, como es X de Word, lo mismo, pero de la fundación de Document Foundation. ¿Ya? Y la implementación de las compañías, no depende de cómo estén licenciados. De hecho, las licencias open source restringen que no se puede implementar, o sea, si tú quieres implementar el ODT en un programa privativo,
el formato DT no puede restringir que no se implementen esos programas. Además, es un principio del open source, lo tiene que cumplir porque si no la licencia no es válida y no es conocida como licencia open source. Bueno, bajo los 10 principios del open source están estas 4 licencias, que son las más usadas hoy en día. Hay muchísimas licencias. Nokia tiene la suya, Mozilla tiene la suya, Eclipse tiene la suya, Apple tiene la suya. Aunque no todas son reutilizables y no todas las reconoce la Open Source Initiative, pero básicamente la mayoría cumplen los principios. Se puede usar cualquiera para los proyectos, pero no todas permiten hacer todo, por eso no las reconocen todas. Entonces, la primera, Apache, es una de las más usadas hoy en día, que, bueno, como tal licencia Open Source, permite la modificación y distribución y de las versiones modificadas y también permite el uso privado del software. Que esto es importante, si tú no quieres liberar el código porque lo has modificado para tu empresa, no estás obligado a liberarlo. Siguiente punto dice que permite no distribuir el código fuente. Esto significa que si tú lo modificas, la licencia no te restringe en ningún momento a que tú liberes ese software como un software privado. Como la suite de Lotus es un fork de OpenOffice, pero es cerrado, es privativo y sin embargo no le puede decir nada porque la licencia lo permite. Siguiente punto es que te permite relicenciar, significa que parte de tu código pueden estar en una licencia, partes en otra, pueden estar en Apache, pueden estar en otra y no influye en ningún momento. En las licencias open source no se tiene en cuenta que una licencia restrinja a otra. Puedes juntar parte de diferente código y no pasa nada, siempre que la licencia lo permita, claro, que no todas lo permiten. Los derechos de autor deben conservarse. Esto es interesante porque Apache, que la licencia Apache te permite hacer muchas cosas para privatizar el software, la autoría del autor original se tiene que conservar. Significa que si tú distribuyes una versión modificada, tienes que distribuir la licencia que tiene el creador original para que tus derechos y esto mucho software lo hace. O sea, un programa lo hace. Otros no tanto, otros directamente no lo ponen, pero tiene que poner. Luego, el siguiente es con los derechos de patente. Que tú puedes patentar lo que otros hayan pasado y los otros no te pueden decir nada. La licencia Apache permite que tú lo hagas. Es decir, si tú contribuyes a mi código, yo puedo patentar mi código y nadie me puede decir nada, porque la licencia Apache te lo permite. Por último, prohíbe el uso de marcas de los contribuidores. Si tú tienes una marca registrada, no se puede usar en el programa. De hecho, las tienes que quitar todas y ni tampoco puedes usar los nombres del autor ni nada, al menos que el autor te permita hacerlo. Esto es más que nada cosas de marcas registradas y eso. Bueno, proyectos que usan Apache, Bootstrap, Android y el framework de desarrollo web. ¿Vale? Bootstrap es un framework que hizo Twitter para su página web, que es para hacer el front en HTML y que luego liberó el código. Es libre, te puedes descargar el código fuente, toquetearlo y luego tiene una documentación muy buena, recomendable para los que quieran hacer página web, muy recomendable. ¿Vale? Spring es un framework de desarrollo web. Yo no estoy muy puesto en desarrollo web, pero hay muchos desarrolladores y compañías que lo usan. Aunque es complicado de implementar, pero si lo consigues implementar bien es bastante bueno para hacer proyectos en página web. ¿Más preguntas? Vale. Después, la licencia del MIT. Permite básicamente el 90% de lo que permite el Apache. Vale, una de las cosas que no permite la licencia Apache, que esta sí, es el uso comercial de la obra, que es, puedes cerrar el código, puedes venderlo, el programa lo puedes vender cerrado y no pasa nada. Si no te puede decir nada el autor porque la licencia lo permite hacer. Esto es bueno y malo al mismo tiempo porque, bueno, a nadie le sienta bien que le roben el trabajo, vaya, pero se puede hacer. Y luego, es ideal para software libre, porque la licencia MIT de las open source es la que más se acerca a la ideología del free software. Es la que más, porque te permite hacer prácticamente cualquier cosa. Aunque no es muy recomendable para proyectos enteros. Es para, más que nada para cambios o librerías pequeñas, que no lleven mucho trabajo, para que no te lo roben ni lo vendan, vaya. Y la autoría del desarrollador original se tiene que mantener íntegra, porque si no, pues, no cumple los principios y bueno, al autor no le sentaría bien.
Y proyectos que usan la licencia del MIT, PuTTY, conexiones SSH para Windows, Ruby on Rails, el estándar de C# implementado open source Mono, de BitTorrent Transmission. Bueno, luego la licencia BSD2, BSD2 o FreeBSD es una licencia que tiene dos cláusulas, nada más. También es muy cercana al free software porque te permite hacer muchas cosas ya que no están especificadas en la licencia y por tanto nadie te puede decir nada. Una de las cosas que tiene que hacer y que no todas hacen, tienen que hacerlas pero no todas las hacen, es que todos los derechos de autor se redistribuyan con el código modificado, es decir, las licencias y todo el trabajo del autor original se tiene que redistribuir con la licencia BSD2, obligatorio. Son dos cláusulas muy chiquititas que dicen que la distribución se tiene que hacer bajo los términos de la licencia original y que se tiene que mantener la autoría del desarrollador. Nada más. Se puede usar para proyectos, se puede usar para proyectos pequeños, librerías, etcétera, y es compatible con GPL y con todas las librerías porque es compatible con todos. Es una licencia muy permisiva, al igual que el MIT, que también es compatible con GPL, pues te permite hacer cualquier cosa prácticamente. Entonces, bueno, no está mal. De las open source es también la que se más acerca al software libre. Luego tenemos BSD3, que salió hace poco, es la que más se usa hoy en día en los proyectos. Es exactamente lo mismo que la BSD2, pero añade una tercera cláusula, por eso el 3 ahí. Y la tercera cláusula dice que protege moralmente al autor y significa que si tu software se redistribuye y se utiliza para hacer cosas malas o cosas para las que no está ideada hacer, el autor está protegido de cualquier cosa que le puedan hacer, como atacarle o echarle la culpa o cualquier cosa que se os ocurra. Y bueno, proyectos que usan BSD3, entre otros muchos, un SDK, una librería de desarrollo de juegos Java, que es la que usa Minecraft para hacer. Y bueno, y si no eres un desarrollador de código, eres un blogger, o eres un youtuber, o eres cualquier cosa que no implique desarrollar código. Bueno, pues para eso existen otras licencias, que muchas no son conocidas o se usan muy poco, otras se usan mucho, y hay una principal que usa todo el mundo, que uso yo también, ahí está, que es la Creative Commons. La Creative Commons tiene 4 puntos principales. Reconoce la autoría del autor siempre. Cualquier redistribución que se haga, bueno, pero estas 4 cosas se pueden seleccionar para que se cumplan o no. Tú puedes elegir si quieres que se cumpla, que te reconozcan la autoría del artículo original, si quieres que se puedan hacer obras comerciales o no del trabajo, que puedan hacer derivaciones del trabajo y que se comparta de la misma manera que tú lo has compartido o no. ¿Vale? Entonces, puedes combinar estas 4 para generar muchos tipos de licencia Creative Commons. Incluso puedes seleccionar solo una y el resto, como podéis ver aquí, que hay varias que están tachadas, otras que ni salen, otras combinadas con otras. Aquí solo uno, que significa que solamente reconoce la autoría y que el resto de cosas puedes o no hacerlas. Eso ya es a tu elección. Sí. Y los puedes distribuir cobrando o no, o los puedes compartir de la misma manera o no. En el simbolito ese de ahí, por ejemplo, pone que se tiene que reconocer la autoría del autor de este PDF, yo, que no se pueden hacer obras comerciales, o sea, tú no puedes distribuir este PDF cobrando, y que lo tienes que compartir de la misma manera. O sea, si te viene en un PDF, en este caso tienes que compartirlo de la misma manera. Esto, ya te digo, esto de aquí lo puedes seleccionar tú en la página al hacer la licencia. No es obligatorio que estén todas, las 4, ni las 3, ni las 2. Con que esté solamente las que tú consideres necesarias ya es suficiente. Y obviamente se deberían respetar, pero no se hace muchas veces, por desgracia. Entonces, ¿cómo se aplica una licencia a un trabajo? Todas las licencias te dicen que tienes que incluir un archivo
Bueno, las Creative Commons no, porque eso va en el simbolito ese. Y se entiende ya que la licencia está ahí. Pero en el código, los que son de código, tienes que incluir un archivo de texto que se llame como tú quieras que se llame, que incluya el texto de la licencia original. Y tienes que incluir la licencia disminuida, pequeña, que hace referencia a la licencia original, indicando el nombre y fecha del copyright que tú estableces sobre tu trabajo. En algunas, no en todas, tienes que incluir un mensaje dentro del propio programa, que le des a un botón y salga el mensaje de la licencia. Y otras, que no tienen por qué ser también estas de algunas, dicen que tienes que incluir en un archivo todos los cambios que hayas hecho en el programa y la licencia de esos cambios si le has cambiado la licencia. Si tú cambias, de nuevo, el compilador, tienes que buscar una licencia que sea compatible con GPL, lo primero, y segundo, sí, tienes que incluir los cambios y la licencia de esos cambios. Es obligatorio, porque si no estás incumpliendo los términos de la GPL y por tanto no podrías usar ese software para lo que tú quisieses. Bueno, el punto crucial de la charla. ¿Cuál es la mejor licencia? No existe. No hay una licencia que englobe todo lo que tú quieras ni que sea la perfecta. Todas tienen sus trabas que te puedes saltar, todas tienen sus problemas, sus huecos legales y todo depende de estos 5 puntos, perdón. El proyecto que quieras hacer, qué envergadura, a qué grupo de usuarios quieres que llegue, cómo quieres que se distribuya, está por aquí. No, bueno, está aquí. ¿Cómo quieres que se distribuya? Si quieres que se modifique o no. Depende de la dependencia. Si usas librerías que estén licenciadas bajo otros términos, si usas programas que estén licenciados bajo otros términos, tienes que mirar que las licencias sean compatibles, porque si no, no puedes usarlo. En este punto se excluyen las librerías del sistema, como la librería de C, por ejemplo, porque eso ya está en el sistema integrado y se supone que su licencia es compatible con todas. De hecho, lo es, para que se pueda usar con todos los programas. Depende de cómo quieras que se modifique, si quieres que se distribuya, si quieres que se hagan X cambios y quieres que se reconozca tu autoría o no, depende, para eso está la GPL. Depende de las ganas que tenga de leértelas, si no eliges una al azar y si cuela, cuela y si no, no cuela. Y lo último, depende de que te gusten las licencias que hay actualmente. Hay muchísimas licencias, la Free Software reconoce muchísimas, la Open Source Initiative reconoce otras tantas licencias, hay muchas, incluso puedes usar la de Apple, o te puedes inventar tú una, eliges si quieres que sea bajo la filosofía del Free Software o bajo la licencia de la filosofía del Open Source, y te la creas a tu gusto, con tus términos y condiciones, y la distribuyes junto con tu programa. Y los demás que cojan el código, pues tienen que cumplirla. Pues legalmente depende del país. La legalidad del país. Hay tribunales en Alemania, en España y en Estados Unidos que ya han reconocido licencias open source para que no se pueda hacer uso ilícito de esos programas. Técnicamente en cada país se establece que cuando tú le das a un botón de aceptar los términos de contrato es como si firmases un contrato real con el desarrollador, que la mayoría de la gente no lo cumple, pero es como si lo firmases. Entonces, ese desarrollador, si tú incumples sus términos, bien te puede denunciar y estaría en todo su derecho porque estás incumpliendo la licencia. La GPL, por ejemplo, tiene un detalle y es que no permite que tú, cuando inicies el programa, te aparezca una ventanita con la tocha de los términos y condiciones para que te los leas o bajes hasta abajo y le des al botón de aceptar. Eso te lo prohíbe explícitamente. Si lo haces, no puedes sacar el software bajo esos términos y condiciones. Pero Apache, MIT, BSD, la de Apple, la de Nokia, Mozilla Eclipse no dicen nada sobre eso. O sea, que se puede hacer y estarías completamente cumpliendo todos los puntos de las licencias. Pero GPL no te lo permite. O sea, con mucho cuidado con eso. Ya te digo, las licencias se pueden crear al gusto del consumidor. Y si no, coges una de las que hay. A ver, no puedes. No puedes. Porque tú, por ejemplo, imagínate el kernel de Linux. Es un software que usan millones de personas, millones de compañías, organizaciones y los organismos gubernamentales. Tú no puedes ir casa por casa, edificio por edificio, comprobando que se hace un uso bueno de tu software. Se supone que la gente que se baja ese programa acepta los términos y los usa bien. Eso se supone, pero tú no lo sabes. Pero si tú un día estás navegando por Internet con un proyecto que tú navegas por Internet y tú un proyecto que has hecho lo has licenciado bajo GPL y la GPL te restringe ciertas cosas que otras licencias no te hacen. Entonces, si tú encuentras una copia de tu programa
que no está haciendo, no se distribuye bajo tus términos, tú puedes avisar al desarrollador y si no puedes denunciarle tranquilamente. Lo que pasa es que si es de diferentes países puede haber, bueno, hay ciertos problemas para eso, pero si es dentro del mismo territorio en el que tú estás, técnicamente cuando se ha bajado el software ha aceptado esos términos, entonces es un contrato que se ha incumplido y se puede interponer una denuncia perfectamente. Pero no puedes implementar algo que te diga si tu programa lo están usando bien o no, porque es prácticamente imposible. Es más de suerte. Sí, sí. Pero claro, la empresa, todos los trabajos, y que pasan por el ahí está casi. Ya, bueno. O sea, que está más difícil para la empresa. Se supone, pero no siempre pasa así. De hecho, la GPL3 nació frente a la necesidad de evitar acuerdos de patentes entre Nobel y Microsoft, porque estaban aprovechando del software libre para hacer negocios entre ellos y eso no, o sea, en la GPL2 no estipulaba nada de eso y la GPL3 uno de los motivos por la que nació fue ese, restringir las patentes entre compañías. O sea, hay un párrafo, no me acuerdo de la sección en la GPL3 que dice que si tú eres distribuidor de software y usas su software, si no lo distribuye no lo puedes utilizar y tendrías que buscarte la vida con otra cosa. Pero bueno, como todos sabemos eso no siempre se cumple y no todas las compañías respetan las licencias, cosa que está mal. Bueno, ¿es obligatorio poner una licencia? No, no hace falta poner una licencia a tu trabajo. De hecho, se supone que cuando tú creas un trabajo, si tú lo liberas, poniendo esta frase de aquí, la fecha, el autor, ya tienes estos derechos y obligaciones. Significa que, bueno, con tu trabajo se puede hacer uso comercial, usar privadamente sin distribuirlo y prohíbe la distribución, modificación y cambiar la licencia. Con esa simple frase de aquí, se supone, esto es la licencia de... ¿no? Licencia. Luego hay otra que es licencia de dominio público que restringe aún más esto y te permite hacer menos y prohíbe más cosas. ¿Vale? No es obligatorio, pero es recomendable, porque a todos nos gusta que nuestro trabajo lo reconozcan otras personas que lo hacen. Si son programas muy gordos, como puede ser Handbrake o Linux, por ejemplo, pues la idea de que se vean otros programas que nosotros hemos hecho eso, pues mola. Y que se vea también el nombre de los demás contribuidores, que es algo que a todo el mundo que contribuye a un proyecto open source le gusta, que salgan los créditos. ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? Si tú, la obra que hacías, no te preocupabas sobre ella, es decir, nadie la puede usar. Sí se puede usar. Sí se puede usar. A ver, depende. Si tú no pones licencia alguna, pronuncias sobre tu obra significa que la lanzas anónimamente. Entonces, anónimamente, nadie sabe que tú eres el desarrollador original y se supone que tú no has puesto ninguna licencia. Entonces, el software se puede usar para cualquier cosa, porque no hay nada que te restrinja a hacer lo que tú quieras con él. Pues se supone que todo el mundo que lanza proyectos a Internet, código fuente en GitHub, en compañías, con las licencias, restringen ciertas cosas para el resto de los usuarios. Por ejemplo, tú haces un programa que genera un encriptado porque quieres proteger tus datos y dices, coño, esto es interesante, lo voy a sacar al mundo. Lo sacas al mundo y tú lo sacas bajo una licencia, yo qué sé, que te restrinja muchas cosas, exceptuando redistribución, modificación y esas cosas. Y tú coges y lo modificas para que ese programa se use como un virus. Entonces te encripte todos los datos con lo que tú has hecho, te pide una contraseña y el tío tenga que pagar al otro para que te puedan tus datos, que ya hay un virus de eso. Si tú eso lo pillas y la licencia prohíbe hacer eso, tú puedes denunciar al que lo ha hecho perfectamente, porque es el trabajo. Pero si tú lo lanzas anónimamente y alguien lo usa mal, no tienes con qué defenderte porque no hay término, no hay licencia en ningún sitio. No hay copyright, no hay nombre de autor, no hay nada. Entonces, cualquier cosa. Ya está en la charla. ¿Preguntas? Sí, lo que te he comentado era porque recuerdo el caso de mirar cómo muchas personas, igual no había mucho recursos de licencia, y debido a eso, que se podía hacer, y no era el autor, se pagaba
será por eso. Y lo de Torrent, ¿has dicho que licencia tiene? Transmission. El cliente de Torrent Transmission. ¿MIT era? MIT, sí. Y Amulet, Amule. Creo que GPL. También, sí, porque el original estaba bajo esa licencia. Hace años que no veo sobre Emule, o sea que todo puede ser que me equivoque, pero juraría que era GPL. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias por venir y escucharme. Cosa y así estaban implementadas. Y entonces decidió escribir la licencia GPL. De la licencia GPL sacamos estos términos. Bueno, más que términos son los principios en los que se basa toda la ideología de la licencia GPL y de la Free Software Foundation. La primera, la libertad de uso, pues usa el programa para cualquier cosa, sea lo que sea, no tiene ningún límite. El segundo es que puedes estudiar su código fuente, cómo está hecho, cómo han implementado ciertas características o ciertos algoritmos, da igual. Y aún así los puedes usar con la misma limitación, porque todos los principios se complementan con los anteriores. Tiene la libertad de distribución con otros. ¿Esto qué significa? Que puedes distribuir tu software como quieras. Puedes distribuirlo en CD y cobrar por distribuir CD, o puedes distribuirlo por la red y que sea completamente gratis. Y puedes modificarlo y, por tanto, distribuir las versiones modificadas. ¿Esto qué es? Pues que si modificas el compilador de C para que coja Java, lo puedes distribuir siempre que respete los tres principios anteriores. Y el cuarto, para que otro, si quiere, lo pueda modificar y distribuir. Entonces, la licencia GPL, como he dicho, se basa en estos tres principios. Y la licencia GPL, a lo largo desde el 89 hasta el 2007, ha tenido tres versiones. La primera, bueno, perdón. Sí, vale, bueno, lo mismo que he dicho antes. Entonces, la GPL versión 1 se publicó en febrero del 89, bajo los mismos términos, pero esto también tenía un problema, porque la GPL 2 permitía modificar el programa y cerrarlo, y no ponía ninguna cláusula ante ello. Entonces se sacó la GPL 3, que es una pequeña modificación sobre la 2, que se sacó hace, bueno, poco más bien, en 2007, y incluye estos puntos. Rompe la distinción geográfica de la V2, porque da igual en qué país esté ejecutando el programa, lo puedes ejecutar, importando poco lo que digan las leyes. Evita las restricciones del hardware. Esto es un punto importante porque había fabricantes que implementaban en su hardware cosas para que tú no ejecutases tu código propio, y de esa manera no podías usar el programa. Entonces, lo que evitaba era eso. Permisos adicionales, que era compatibilidad con licencias. Si tú, por ejemplo, quieres licenciar un programa con otra licencia, si el original está en GPL3, tú puedes hacerlo, mientras que la licencia sea igual o más permisiva. Si restringe al usuario, no puedes. Y esto es un problema porque no todas las licencias cumplen esas características, pero la gran mayoría de ellas sí. Entonces, hay muchas licencias que son compatibles con GPL, pero solamente con la tercera. Con las anteriores no. Y si tienes software licenciado con GPL2 o GPL1, es compatible con GPL3, pero no alinear los términos con los que quieres que se use el programa. Como puede ser, quiero que mi programa solamente se use para hacer mayonesa, y ya está, y no se puede dar otro uso. Defines una propiedad intelectual, es decir, que mantienes tu derecho sobre el propio producto, es decir, el autor, la autoría del programa. Defiende la manera con la que quieres compartir, es decir, si quieres que se comparta, no sé, descarga directa, que solamente se pueda compartir en un dispositivo físico, que sea por internet, diferentes medios de compartir. Y también defiendes que el contenido se distribuya de la misma manera, aún siendo modificado. Obviamente también puedes decir que el contenido se puede modificar, pero todo eso se tiene que estar especificado en la licencia de uso, si no, no vale. Es un pequeño detalle. Entonces, bueno, ¿cómo hemos llegado a tener que licenciar nuestro producto? Bueno, en los años 80, este señor de aquí, Richard Stallman, inició el proyecto GNU porque se mosqueó, porque no pudo modificar el driver de una impresora, para añadir que cuando no tuviese papel avisase. Y entonces comenzó por su cuenta
a desarrollar un sistema operativo. ¿Qué pasó? Que ese sistema operativo no tenía licencia que a él le viniese bien en ese momento y tuvo que escribir una. Y en un primer momento la licencia estaba repartida. Una licencia tenía el compilador de C, otra licencia tenía el sistema GNU, otra licencia era para otra. ¿Ya? Pues, hola, buenas tardes. Me llamo Adolfo, como ustedes saben aquí. Y hoy voy a dar una charla sobre licencias open source y free software, que es básicamente para compartir código. Una charla de verano. Y bueno, hay que tener Twitter y página web. Entonces, en un primer momento, nos tenemos que preguntar qué es una licencia. Y esto es una definición de la Wikipedia según el derecho, que es un contrato, bueno, lo que pone ahí, un coñazo. Básicamente es que tienes el derecho de distribuir, modificar y copiar tu trabajo y hacer que otros puedan hacerlo, dependiendo de cómo definas esa licencia. No todas las compañías permiten modificar su software, no todas las compañías permiten usar su software para ciertas cosas, y el mejor ejemplo es este de aquí, iTunes. En los términos de licencia de iTunes, por ejemplo, pone que con su software pues no puedes fabricar bombas nucleares, pero nadie te impide hacerlo si no se enteran. Pero no puedes, técnicamente no puedes. Entonces, ¿por qué es importante licenciar tu producto? Bueno, pues en una licencia tú puedes especificar impidió que los archivos se distribuyesen únicamente en su forma binaria, es decir, el ejecutable para cualquier sistema operativo. Y todo el software que se combinaba con este software que está licenciado bajo GPL1 se tenía que distribuir en los mismos términos de distribución, es decir, no podía relicenciarlo a otra licencia que existiese en ese momento. Y esto fue un problema porque no todo el mundo quería usar GPL y no todo el mundo pues quería obviamente usar los términos de esa licencia porque no a todos le parecían adecuados. Y entonces en posteriores años se escribió la GPL2 que se sacó en junio del 91. Se mantienen los principios de la primera, pero además añade que un punto que la cláusula 7 se llama libertad o muerte, es decir, que si no licencias el software que vas a distribuir junto a este programa o el propio software bajo la GPL2, no puedes distribuirlo y pierdes los derechos sobre el software. Es decir, no puedes usarlo, ni puedes estudiarlo, ni nada. Y también el punto 8 añadió una cláusula que es para localización geográfica. Esto significa que hay determinados países en los que no te permitían ejecutar ese programa o estudiarlo, cualquier cosa. Entonces, este punto incluye que tú puedas decir que tu programa no se use en X país para evitar problemas de licencias y que el resto del mundo lo pueda usar. Y bueno, lo mismo, si se modifica y distribuye, se tenía que sacar